Pero te decía, hoy el Consejo Empresarial Mexicano le envía una carta a López Obrador expresando su rechazo. Vamos a conversar nada menos que con el presidente de este gremio, de esta entidad, el señor Juan Carlos Pérez Góngora, que tiene la amabilidad de atendernos. Y lo vemos ya, señor Pérez Góngora, le agradezco su tiempo. Santiago Gómez lo saluda desde Lima, Perú. Un poco con la incertidumbre de cuánto puede afectar los dichos de un jefe de Estado la buena relación comercial que tenían nuestros países. A la luz de la carta que hoy le han enviado, entiendo que ustedes también rechazan este tipo de declaraciones. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Santiago, buenas noches a Lima, Perú, y un saludo al auditorio de Latina Noticias. Pues efectivamente, como lo presentas y como lo dices, creo que el presidente de México se ha venido metiendo en temas que no le competen, como en el caso interno de la situación de Perú. Y el que él manifieste o que manifestó el viernes pasado en una de sus mañaneras que no va a tener relaciones económicas y comerciales, pues creo que se está excediendo de sus facultades y se está metiendo con un sector empresarial, Santiago, como lo acabo de decir, que hay relaciones comerciales o relaciones empresariales o empresarios mexicanos que tienen inversiones en el país de ustedes o viceversa. Y así pueden ser inversiones, si las comparamos con otros países, a lo mejor no tan grandes, pero no se trata de eso, se trata que puede ser incluso un mediano empresario que tenga relaciones comerciales con un mediano empresario de Perú y que no tiene por qué el presidente de México meterse en esa actividad comercial o económica que se tiene entre las empresas. Lo dicho de él y el querer frenar, por ejemplo, actividades de comercio, porque lo puede hacer a través de las aduanas, simplemente frena la salida o la entrada de mercancías a México, pues, violando obviamente la ley, violando el tratado, porque tenemos un tratado que viene desde febrero del 2012, en donde tenemos relaciones comerciales. A nosotros sí nos molestó esa postura del presidente y le mandamos efectivamente una carta el día de ayer, se la entregamos el día de hoy, diciendo que se abstenga de emitir opiniones en relación a este tipo de actividades que no le competen al gobierno. Al gobierno mexicano, lo que es de su actividad es llevar a cabo la marcha del país mexicano, tener respeto a los países extranjeros, no meterse en las situaciones internas de ustedes, y menos aún en las actividades que podemos hacer los negocios entre los dos países. Claro. Si hay problemas políticos en un país, es problema interno del país, no tiene por qué meterse, ¿no? Y como lo mencionaste también, no quiere entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, pero bueno, pues consideramos que es una intervención en la que ustedes hayan mencionado que es una persona no grata para su país, el presidente de México, pues yo creo que con toda razón y con todo derecho lo hacen. A nosotros nos ha molestado mucho. No nos gusta hablar en el extranjero de lo que sucede internamente en México, y lo hacemos adentro, como la carta que enviamos el día de hoy, que es la que claro, yo creo que ustedes la tuvieron, y bueno, pues qué bueno que se enteran de esta situación, y por eso nosotros como sector empresarial pues tratamos de que México siga con sus relaciones comerciales. Es un acuerdo aprobado por el Senado de México y no por el presidente de la República. Claro, ahora, en torno a la Alianza del Pacífico, ¿cómo puede estar afectando el hecho de que desde el gobierno de López Obrador claramente se busca o dejar en pausa o enfriar este tratado comercial que, claro, se gestó quizá en gobiernos que promovían el libre mercado, en gobiernos de derecha, pero hoy un gobernante como López Obrador decide relegar a un segundo plano? ¿Cómo ven ustedes esta situación, sobre todo con la Alianza del Pacífico? Porque no entregarle la presidencia al Perú significa quizá no activar algunos espacios bilaterales de coordinación y bajarle el volumen
¿no? Apagar un poco ese motor importante de comercio. ¿Cómo ven puntualmente ese tema? ¿Cuánto daño puede estar haciéndole al empresariado mexicano eso? No, pues definitivamente sí le hace daño, lo pone en entredicho, lo pone en problema con las relaciones comerciales y más aún buscar cómo incrementar esas relaciones. Nosotros en el Consejo Empresarial Mexicano acabamos de aprobar un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio México-Peruana, una que está en la Ciudad de México, pues con el fin de intercambiar más información. Esto lo hicimos hace un mes aproximadamente y ahora nos topamos con esto que está diciendo el presidente. O sea, lo que nosotros queremos es que nuestros empresarios tengan una mayor actividad económica, nuestros consumidores tengan opciones también de consumir productos, obviamente mexicanos, y productos de otros países, y por eso son los tratados de comerciales que se están dando en muchas partes del mundo. Entonces sí perjudica, y nosotros vamos a seguir presionando al Senado de la República. Desafortunadamente está en manos del partido Morena, que ellos lo manejan y que son dependientes total del Ejecutivo. Desafortunadamente no ejercen su función que corresponde a una verdadera representación de la sociedad mexicana, pero nosotros seguiremos insistiendo en que esto no se frene, que avancen las relaciones comerciales y que en caso de que tengamos trabas, y eso también lo mencionó Santiago, en caso de que usted llegara a tener trabas de exportaciones de su país hacia México, pues nos gustaría estar en contacto para conocerlos y ejercer los caminos legales. Nosotros partimos de un principio como Consejo Empresarial Mexicano. Desde que asumí la presidencia marcamos una nueva ruta de que nosotros tenemos que cogobernar. No podemos dejar al sector de los políticos a que tomen decisiones, y menos en materia económica, en materia comercial, por nosotros. Entonces nosotros estamos dispuestos a acudir a las instancias correspondientes, a las instancias legales, para que no se traben esas relaciones comerciales. Claro, entonces ustedes me comentan que podrían pedirle al Senado, podrían pedirle a los políticos mexicanos que se mueven en el legislativo, de alguna manera que contribuyan a mejorar esta situación. Pero, claro, estas iniciativas que podrían venir desde el sector empresarial terminan chocando con la posición del presidente de todos los días comentar la situación peruana. Mencionaba usted, por ejemplo, el tema de la declaratoria de persona non grata, ciertamente también cuestionado desde Perú, en el sentido de estamos haciéndole el juego a López Obrador. Acá se pensó en eso también en algunos casos, ¿no? Pero ya ver a los jefes de Estado en un, digamos, cruce verbal, la verdad que hace pensar que, claro, estamos en un momento mínimo de relaciones. Ahora, independientemente de lo que digan los políticos, el intercambio comercial se maneja en el derecho privado. No tendrían por qué detenerse estas relaciones. ¿Cómo ve usted esa parte? Puede hacer ruido político, pero finalmente compradores y vendedores mexicanos y peruanos siguen intercambiando. Es correcto, o sea, seguimos realizando actividades económicas y hay que continuar con eso. Y el único problema que se puede presentar con un gobierno como el que tenemos es que frenen ese tipo de actividades en las aduanas, pues, porque las aduanas dependen del Ejecutivo. Claro. Entonces, ahí, en caso de que llegara a suceder eso, Santiago, pues nosotros ejerceremos las acciones legales para destrabar eso. O sea, porque si llega una mercancía de Perú hacia una empresa mexicana que quiere comercializar en nuestro país esos productos y se los van a tener en la aduana detenidos, pues ejerceremos las acciones legales para que a través del Poder Judicial se liberen esas mercancías y entren inmediatamente a México. Entonces, estamos en eso, no vamos a doblar las manos, o sea, nosotros no estamos dispuestos a que los políticos manejen las actividades comerciales que nos corresponden al sector privado. Y cuando hablamos de capitales mexicanos en el Perú, hablamos de cuántas empresas aproximadamente, o si tiene algunos números del intercambio comercial. Me gustaría conocer también para graficarle a nuestra audiencia. Entendemos que para Perú, México es el cuarto socio a nivel de, claro, un mercado enorme como el mexicano. Entendemos que Perú pierde mucho, digamos, ¿no? Pero ¿cómo ven esta situación desde México y si tiene algunos números de esta relación comercial? Pues unos números muy básicos, no tenemos los números muy precisos, pero sí exportaciones que hace, por ejemplo, empresas mexicanas de Perú, son pantallas de video, se hablan de 289 millones de dólares, coches 100 millones de dólares, tractores
68 millones de dólares, es más o menos unas cifras que, claro, que nos dieron pues el sector. Y Perú exporta a México son 558 millones de dólares. Los principales productos que exporta son uvas, lo que tenemos dentro de la información, latas también y llantas de goma, ¿no? Es más o menos información que tenemos. O sea, es mayor las importaciones que hacen ustedes de las empresas mexicanas, son como 1.600 millones de dólares contra cerca de 600 que exportan. Pero bueno, es parte de la actividad comercial, o sea, creo que ustedes como país pues hay que propiciar mayores exportaciones hacia, no nada más hacia México, hacia donde se pueda, hacia el resto del mundo, pero ese trabajo es del sector privado. El gobierno no se debe meter, lo que debe hacer es fomentar, ayudarles a los empresarios a facilitarles esa actividad económica. Por eso son los tratados, para que exista mayor flujo de actividad económica, de mercancías entre los diversos países. Entonces, ahí creo que Perú tiene un gran mercado. O sea, el mercado mexicano es de más de 120 millones de mexicanos. La cifra que tengo de ustedes son arriba de 34, 35 millones, no sé si estoy bien más o menos. Sí, es correcto, va por ahí. Claro, no, estamos hablando de mercados de diferente dimensión, pero ubicados estratégicamente también. Por eso se creó la Alianza del Pacífico, ¿no? Esta salida a puertos, esta posibilidad de estar también a un paso de Asia. Bueno, es importante la relación. Pero conversaba esta mañana con una diputada mexicana y me dejaba en claro que probablemente el presidente mexicano utiliza el Perú como una excusa para no hablar mucho de problemas internos que afectan a México. ¿Cómo ven los empresarios esto? Porque puede pasar también que los gobernantes utilicen un discurso, así le dedican más minutos a eso y menos minutos a las cosas que no van tan bien en el orden interno. ¿Qué cree usted? Pues sí, es parte de lo que vemos diariamente aquí en nuestro país, en las famosas mañaneras, en donde el presidente de la República tiene un espacio público de información a la sociedad y que viene a sacar diversos temas que lo único que hace es distraer, por ejemplo, las elecciones que vamos a tener este próximo fin de semana en dos estados importantes, el más grande del país, el Estado de México, y otro estado también muy importante que es frontera con Estados Unidos, el estado de Coahuila. Y estas dos elecciones son previas a las elecciones del 2024, donde habrá cambio de la presidencia de la República y se renovará todo el Senado y toda la Cámara de Diputados. Entonces, son distractores que traen, se la pasa entre sus candidatos a la presidencia de la República, en pelearse con el sector privado, el pelearse con otros países y tratar de distraer los verdaderos problemas que tenemos en nuestro país, problemas que tenemos con los Estados Unidos, con el narcotráfico, donde cierran la frontera, porque no tenemos la capacidad nosotros de controlar esta actividad ilícita en México. Entonces sí, como lo dice Santiago, creo que es muy claro, es un distractor. O sea, el presidente, la mayor parte de sus discursos son distractores de los verdaderos problemas que tenemos los mexicanos. Interesante el punto de vista de Juan Carlos Pérez Góngora, presidente del Consejo Empresarial Mexicano, que le han mandado una carta al presidente López Obrador cuestionando y rechazando estas declaraciones. Muchas gracias, señor Pérez Góngora, por su tiempo. Muchas gracias, Santiago. Un gusto estar con ustedes en Latino Noticias y un saludo a Lima, Perú y a todo tu país. Gracias, buenas noches.